¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Yo soy el estudiante Wilford Eduardo Arabi Morillo. Estoy en el grupo NW de Física 2 y le voy a explicar sobre un cuestionario que las preguntas son las siguientes. 1. ¿Qué es la hidrostática? 2. ¿Qué es la hidrodinámica? 3. ¿Qué hizo el principio Pascal? 4. ¿Para qué sirve el manómetro? 5. ¿Quién inventó el manómetro? 6. ¿Qué es la presión absoluta? 7. ¿Qué es la presión manométrica? 8. ¿Qué es la presión atmosférica? 9. ¿Cuál es la unidad del Sistema Internacional de la Presión? 10. ¿Quién fue Arquímedes? 11. ¿Qué es el principio de Arquímedes? 12. ¿Qué es el flujo turbulento? 13. ¿Qué es el flujo laminar? 14. ¿Cuál es la diferencia entre flujo turbulento y laminar? 15. ¿Qué expresa el principio de continuidad? 16. ¿Qué expresa la ecuación de Bernoulli? 17. ¿Por qué los barcos flotan? 18. ¿Por qué los aviones vuelan? 19. ¿Para qué sirve una presa hidráulica? Y 20. ¿Qué principio físico está detrás de las prensas hidráulicas? Ok, ahorita les voy a explicar de todo esto lo que tal. La hidrostática es una rama de la física que se enfoca en el estudio de los fluidos en equilibrio, es decir, cuando no están en movimiento. Se centra en las propiedades de los fluidos como la presión, densidad y la fuerza, en situaciones en las que no hay aceleración o cambio en el movimiento de los fluidos. La aerodinámica es la rama de la física que se encarga del estudio de los fluidos en movimiento, como líquido y gases. El principio Pascal establece que un fluido incompresible en equilibrio, un cambio de la presión aplicada en un punto del fluido se transmite de manera uniforme en todas direcciones. Básicamente que si se hace una fuerza en un punto, la fuerza se va a distribuir por todos los puntos alrededor de eso. El manómetro es un dispositivo utilizado para medir la presión de un fluido, sea líquido o gas. Se utiliza en diversas aplicaciones como en la industria, la medicina y la meteorología para medir la presión en sistemas cerrados o abiertos. El manómetro no tiene un inventario específico, ya que a lo largo del tiempo se han desarrollado diversos tipos de manómetros por científicos y técnicos. Sin embargo, el evangelista Torricelli, un físico italiano del siglo XVII, contribuyó significativamente al desarrollo de instrumentos de medición de presión, incluyendo el barómetro, un tipo de manómetro que mide la presión atmosférica. La presión absoluta es la presión total que un fluido ejerce en un punto. Se mide con respecto al cero absoluto de presión. Incluye tanto la presión atmosférica como la presión manométrica. La presión manométrica medida en una relación con la presión atmosférica local. Es la lectura típica de un manómetro y no incluye la presión atmosférica. Por lo tanto, si la presión manométrica es cero, significa que la presión en ese punto es igual a la presión atmosférica. La presión atmosférica es la presión ejercida por la columna del aire en la atmósfera terrestre. Su valor varía con la altitud y las condiciones climáticas, pero se define generalmente como 101,3 kilopascales a nivel del mar en condiciones estándares. La unidad del sistema internacional es ahí la presión en Pascal, que se define como un newton por metro cuadrado. Arquímedes fue un antiguo matemático físico e inventor griego que vivió en el siglo III a.C. Es conocido como sus contribuciones en matemáticas y ciencia. Al principio de Arquímedes se establece que un cuerpo sumergido total o parcialmente en un fluido experimenta una fuerza de flotación igual al peso del fluido desplazado por ese cuerpo. Es lo que explica por qué los objetos flotan en el agua o en otro fluido. El flujo turbulento es un tipo de flujo en el que el fluido se mueve de manera caótica, desordenada, con remolinos y vórtices. Se caracteriza por alta velocidad y fluctuaciones en dirección del flujo. El flujo laminar es un tipo de flujo en el que un fluido se mueve de manera suave y ordenada, siendo capas o láminas paralelas. Se caracteriza por una baja velocidad y una dirección constante de flujo. La dirección principal entre el flujo turbulento y el flujo laminar es la regularidad del movimiento. El flujo turbulento es caótico y desordenado, mientras que el flujo laminar es suave y ordenado. El principio de continuidad establece que un flujo constante, un fluido comprensible de masa de fluido entra en la sección conducto debe ser igual a la masa que sale de la sección. Esto se expresa mediante la ecuación A1B1 igual a 2B2, donde es el área de la sección transversal y B es la velocidad del fluido. La ecuación de Bernoulli es una ecuación fundamental en la hidrodinámica que relaciona la presión, la velocidad y la altura de un fluido en un flujo constante. Expresa que la suma de la presión estática, la energía cinética y la energía potencial por unidad de masa de un fluido es constante a lo largo de una corriente de fluido. Los barcos flotan debido a que al principio de Arquímedes el peso del barco desplaza una cantidad de agua igual a su peso, generando una fuerza de flotación que contrarresta el peso del barco. Esto permite que el barco se mantenga a flote. Los aviones vuelan gracias a los principios de la aerodinámica. El ala de arriba del avión está diseñada para generar sustentación en una fuerza que actúa hacia arriba y que supera el peso del avión. Esto permite que el avión se eleve en el aire. La prensa hidráulica se utiliza para multiplicar la fuerza aplicada a través de un sistema de fluido
Y el principio de Pascal detrás de la prensa hidráulica es el principio de Pascal, que establece que un cambio de la presión aplicada en un punto de fluido se transmite de manera uniforme en todas direcciones. En una prensa hidráulica, la aplicación es una pequeña fuerza en un pistón grande, genera una presión que se transmite a otro pistón más pequeño multiplicando la fuerza ejercida en este último.